Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El sermón de hoy se titula Renovación total en el Espíritu Santo y el texto se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. La palabra Pentecostés significa quincuagésimo o número 50. Se celebraba después de 7 semanas, o sea, una semana de semanas a partir de la Pascua. Pentecostés era el nombre que los judíos de habla griega le daban a la fiesta de las semanas, en hebreo llamado Shavuot. Éxodo 34, 22, Deuteronomio 16, 10. También es conocido el Pentecostés como el Día de las Primicias, número 28-26, Éxodo 23-16. Porque ese día se presentaban ante Dios las primicias de la siega del trigo, Éxodo 34-22. Como podemos apreciar, era una celebración agrícola, pero con el correr de los años se lo asoció con la celebración de la entrega de la ley de Moisés en Sinaí, porque los israelitas llegaron al desierto de Sinaí al tercer luna nueva después de la partida de Egipto, unos 44 días, y se calcula que en el día 50 Dios dio la ley Torá, estableciendo sobre la base de ella la constitución de un reino de sacerdotes y una nación santa para él, conforme Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 6. Por eso no es casualidad de que el Espíritu Santo llegara en Pentecostés. El Espíritu Santo vino de manera perfecta y en tiempo oportuno, en el Kairos de Dios. Llega en tiempo oportuno porque el Espíritu Santo llega en días en que se ofrecen las primicias de la cosecha. Recuerde que el grano de trigo que fue sembrado y germinó es Jesús, ¿verdad? Y resucitó, ¿no? Y ahí están reunidas las primicias del nuevo grano. Llega en tiempo oportuno el Espíritu Santo porque llega en los días que se celebran el recibimiento de la ley de Moisés, que será dejado sin efecto trayendo la ley del Espíritu, como veremos. Llega en tiempo oportuno porque el Pentecostés atraía a gran número de personas, de peregrinos judíos de toda Judea y también de toda la parte del mundo conocido, la diáspora, que venían a adorar a Jerusalén. Según algunos, lo que acudían a Jerusalén llegaba hasta 100.000 personas. Llega el Espíritu Santo en tiempo oportuno porque ese tiempo era tiempo sombrío de los creyentes. Recuerden que Jesús ya no estaba en la tierra y el incipiente cristianismo era rechazada y perseguida por los judíos como sectas y sin un templo para rendir culto, para reunión. Y esto hacía peligrar la existencia misma del cristianismo. Este es el contexto del Pentecostés, tiempo y lugar perfecto para la venida del Espíritu Santo. Nada es por casualidad. El Espíritu Santo vino de manera perfecta y en tiempo oportuno, de Dios cambiando la historia de la humanidad, trayendo la verdadera renovación total, como vamos a ver. Hoy es el domingo de Pentecostés y es sabido que en las iglesias de todo el mundo se conmemora el nacimiento, la inauguración de la iglesia y a la vez una ocasión en la que cada iglesia local se renueva en oración para experimentar la llenura del Espíritu Santo y ser empoderado con el poder de lo alto. Por eso, por medio de la Escritura, hoy veremos
que lo acontecido en el día de Pentecostés, consistente en la manifestación de la gloria de Dios y el fuego de Dios, era algo característico, signo de aprobación por parte de Dios de las víctimas de sacrificio. En las anteriores inauguraciones, tanto del tabernáculo como así también del templo. 1. Inauguración del tabernáculo. Sacrificio de muerte de víctima de animales. En Levítico 9, 23, 24 dice así: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. En la inauguración del tabernáculo, primero fueron ordenados Aarón y sus hijos como sacerdotes, siguiendo al pie de las expresas instrucciones de Dios que le fue dada. Y fue llevado a cabo por Moisés. En el acto de ordenación fueron lavados con aguas, Aarón, ¿no? Fueron vestidos, ungido el tabernáculo y todos los utensilios del altar. Y derramó sobre la cabeza de Aarón, ungió a sus hijos con aceite de unción, y guardaron durante 7 días y 7 noches en la puerta del tabernáculo el tiempo de su consagración, conforme el Levítico 8, 1 al 9, 22. Sacrificio de expiación del becerro, carnero en holocausto y otro carnero en consagración. En Levítico 8:36 dice: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Por eso, la complacencia o el sello de aprobación, la manifestación de la gloria de Dios y el fuego del cielo, fuego de Dios, consumiendo el sacrificio presentado. Levítico 9, 23, 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Segundo, la inauguración del templo ocurrió exactamente lo mismo. Sacrificio de muerte de víctimas de animales. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. En la construcción del templo de Salomón, cumplió estrictamente los mandatos de Dios por medio de David. Segunda de Crónicas, capítulo 3 al 5. Aquí, en el culto sacrificio de inauguración o dedicación del templo, que duró 7 días, luego de la oración de Salomón, también se manifiesta claramente la voluntad complaciente de aceptación de los sacrificios presentados a Jehová Dios, al hacer descender el fuego sagrado de los cielos, consumiendo completamente el holocausto y las víctimas, y llenando así el templo con la gloria de Dios, de tal manera que ni los sacerdotes podían entrar a la casa de Dios, conforme como acabamos de ver. Ahora vayamos al tema que nos interesa hoy. Punto 3. Inauguración del nuevo templo, la iglesia, la renovación total en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Aquí veremos que el sacrificio es vivo, sacrificio vivo de los reunidos gracias a la muerte sacrificial de Jesucristo. Acá vemos las primicias o los primeros frutos de la siega del trigo de nuestro Señor Jesús. En el texto de hoy que hemos leído, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. En el día del Pentecostés, para muchos la inauguración de la iglesia, los apóstoles y otros creyentes siguieron al pie de la letra las expresas instrucciones de Jesús. Antes, como había seguido al pie de la letra de la palabra de Dios en las dos anteriores dedicaciones del tabernáculo y del templo, en esta vez, siguieron al pie de la letra las expresas instrucciones de Jesús, orando, permaneciendo juntos y unánime, esperando la promesa consistente en ser bautizado por el Espíritu Santo, conforme Hechos 1:4, y ser revestido del poder de lo alto, conforme Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Y llegó cuando estaban orando. El soplo del viento, en hebreo ruach y en griego neuma, simboliza el aliento de vida, espíritu vivificante. Ya en Génesis nos muestra eso, ¿no? El viento simboliza el Espíritu Santo del poder de vida. Seguramente ustedes recuerdan cuando por mandato de Dios Ezequiel profetizó al viento que soplara sobre los cuerpos muertos en el Valle de la Visión. Ocurrió que el aliento de Dios sopló sobre ellos y los llenó de la nueva vida. Ezequiel 37, 8-10 dice así: y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo Dios: profetiza al Espíritu y profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. De manera similar, irrumpió el Espíritu Santo como el viento recio, llenando el lugar que estaban sentados los apóstoles y los creyentes, dándole nueva vida espiritual. Los discípulos obedecieron al pie de la letra lo que dijo Jesús, y Jesús cumplió tal cual como había prometido. Por eso otra vez se manifiesta la gloria de Dios llenando la casa con el Espíritu Santo. Por eso otra vez se manifiesta la gloria de Dios en la venida del Espíritu Santo en un tremendo estruendo como de un viento recio que soplaba. Como vimos, el viento simboliza el Espíritu Santo dador de vida. Ahora, imagínense el poder de ese soplo del Espíritu Santo para causar ese estruendo. Por eso otra vez se manifiesta la gloria de Dios en Espíritu Santo en lenguas como de fuego, el fuego del Espíritu que desciende del cielo sobre las víctimas del sacrificio, pero esta vez sobre las primicias de la primera cosecha de Jesucristo. Esta vez no para consumir, sino en lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos para que anuncien con denuedo en lengua que según el Espíritu le dice que hablaran. ¿Por qué no fueron consumidos con fuego como en las anteriores inauguraciones del tabernáculo y del templo? Por el sacrificio perfecto hecho una vez para siempre Jesús en la cruz del Calvario. Hebreo 9, 12, 26 dice así: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y en capítulo 10 dice el mismo concepto, reafirma el mismo concepto. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Pablo diría en Romanos 6, 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. De esta manera, en Pentecostés, el Espíritu Santo sorprende para bien de lo que estaban. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Se produce una renovación total
en Espíritu Santo. Primero, Dios inaugura una nueva era, la era del Espíritu Santo, con la ley del Espíritu, dejando sin efecto la coercitividad de la ley de Moisés. El Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y los creyentes, que son la primicia de la cosecha de Jesús, su pueblo, pequeño pueblo, en el mismo día de que el pueblo de Israel recibió la ley de Sinaí, la ley en Sinaí, indicando que Él, Espíritu Santo, es la ley nueva, la ley espiritual que sella el nuevo pacto de salvación por fe en Jesús y no por obediencia a las letras. Y ahí consagra al pueblo real y sacerdotal que es la iglesia, el nuevo templo. Y esa ley del Espíritu ya no es sobre la tabla, sino en el corazón, cumpliendo así la promesa de Dios. Recuerde que Jesús dijo que la promesa del Padre que Él iba a enviar. Y eso fue el Espíritu Santo. Jeremías 31:33 dice, había profetizado, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El profeta Ezequías dice lo mismo. Ezequías 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. La ley del Espíritu es el soplo de gratitud y amor intenso hacia Dios por la persona y la obra de Jesucristo para nuestra salvación. Nos hace o nos da un nuevo corazón. Entonces, la ley del Espíritu no son mandamientos ni letras, es fundamentalmente el regalo del Espíritu Santo en los creyentes. Es el Espíritu que nos llena de amor y gratitud a Dios, que por amor al mundo envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Romanos 5, 5, 6, Pablo dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ese amor y gratitud de los salvos, como vos y yo, que tenemos hacia Dios, con la cual nos infunde el Espíritu Santo, nos libra de la ley del pecado y de la muerte, porque nos hace guardar los mandamientos. Como ustedes saben, hay dos maneras de inducir a las personas que cumplan los mandamientos. La primera manera es de mala gana o de la buena gana. O por contrición o por atracción, por miedo o por amor. La ley te obliga por la mala, por contrición, por la amenaza de castigo, por temor. Pero el Espíritu Santo te infunde el amor de Dios, la bondad, y te hace obrar por atracción, por amor. Es decir, que querés pecar la carne, pero amás más a Dios, y ese amor hace que siga guardando los mandamientos de Dios. Es decir, que obedecemos los mandamientos de Jesús, ¿no? Ya no es la causa de nuestra justificación, sino el efecto o como resultado de nuestra justificación. Es un acto de gratitud, de amor. Por eso, con la llegada del Espíritu Santo del Pentecostés, con la ley del Espíritu Santo, podemos unirnos con los apóstoles Juan y Pablo respectivamente. Primera de Juan 4:18 dice así: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva al castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Romanos 8:1-2 dice:
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Ahora te hago una pregunta. Vos que sos creyente en Jesús, pero que no podés cumplir los mandamientos de Jesús y muchas veces obedeces por las malas, por contrición, por la amenaza de sufrir castigo, por temor, ¿no te gustaría ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por la ley del Espíritu y ser fructífero, gozoso, tu corazón lleno de gratitud y amor hacia Él y así vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús? ¿Hacer las cosas por amor a Jesús? ¿No te gustaría? Bueno, hay que aprovechar que estamos en Pentecostés, orar, clamar por la venida del Espíritu Santo. 2. Dios inaugura un nuevo templo, el templo perfecto que es en Jesús y a la vez la cabeza de la iglesia y cada uno de los creyentes, conforme Juan 2, 21, 22, 1 Corintios 3, 16, 6, 9, 2 Corintios 6, 16. El templo perfecto de Dios no ha sido nunca el tabernáculo ni el imponente templo de Salomón que llevó 7 años en construir. Estos estaban atados y limitados y restringidos por un lugar y tenía que juntar de todos los países para venir porque ese era el único lugar santo. Ahora es Jesús. Y por extensión, los que creen en Él, la iglesia, reunión de los creyentes. Por eso el templo no es ya un lugar geográfico, es donde estamos nosotros en Cristo, que es la cabeza. Jesús dice así en Juan capítulo 4, versículo 21 al 23. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoraciones busca que le adoren. 3. Dios inaugura un nuevo culto que es en espíritu y verdad, como vimos, libre de las complicadísimas rituales religiosos, sino libres en espíritu santo por medio de la verdad de Jesucristo. Dios inaugura un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de todos los creyentes. 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En Nueva Traducción Viviente dice, ustedes son sacerdotes del Rey Jesús, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo cambió el templo, nuevo templo, que somos nosotros, sino que nosotros somos sacerdotes. Sí, somos sacerdotes del Rey Jesús. Y como sacerdotes, ¿qué sacrificio ofreceremos a Dios? Ya vimos que era sacrificio vivo y espiritual. Ahora pasaremos a ver. 4. Inauguración de nuevo sistema sacrificial. Mire, en la inauguración o dedicación del tabernáculo, el fuego consume el sacrificio de víctimas como su signo de aprobación, como vimos. Lo mismo ocurre en la inauguración del templo. Pero, como ustedes se habrán dado cuenta, en el Pentecostés Dios inaugura un nuevo sistema sacrificial en el nuevo templo, que ya no es sacrificio de muerte, hacer morir a los animales por los pecados del hombre y que baje el fuego de Dios consuma. Ahora es sacrificio vivo y espiritual. Por eso, en vez de descender del cielo y consumir el sacrificio en Pentecostés, se le aparecen lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y por eso fueron todos llenos del Espíritu Santo, para que sean sacrificios vivos. Gloria a Dios. Ahora el sacrificio es espiritual y no carne de víctima, gracias a la ofrenda del cuerpo de sacrificio de Jesucristo, hecho sacrificio perfecto de muerte por los pecados del hombre, hecho una vez para siempre, como vimos Hebreos 10, 10 a 12.
Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como templo, ¿no? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, según Nueva Traducción Viviente. Ahora el sacrificio es vivo, haciendo morir las obras de la carne. Debemos ofrecer nuestro cuerpo, nuestras acciones como sacrificio vivo y santo, agradable como sacerdotes. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, renovado, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora el sacrificio es vivo, no tenés que morir porque Jesús murió y resucitó para que vos vivas. Una vez que somos vivos, resucitados junto con Jesús, vivimos una vida de sacrificio. No haciendo mi voluntad, sino transformado, renovación del entendimiento por el Espíritu Santo, y así comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y lo haces con gratitud y amor, porque amás a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Pablo dice en 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. No es que muere de su persona, sino muere su pecado, ¿verdad? La carnalidad de querer pecar. Es decir, que hago lo que Jesús quiere y no lo que mi carne quiere, con gratitud y amor a Jesucristo y a Dios por la ley del Espíritu, porque nos infunde, inyecta ese amor y gratitud. Y eso es lo que nos motiva a poder cumplirlo. Sacrificio vivo. Ofrendar sacrificio de alabanza. Como sacerdote ahora, en vez de degollar animales, hacemos sacrificio de alabanza. Hebreo 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Dice, por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Generalmente oramos cuando padecemos, ¿verdad? Situación de dificultad. Y alabamos cuando estemos alegres. Tal cual como dice Santiago en capítulo 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero un nuevo sacerdote, debemos pretender lo mejor. Alabar en los buenos tiempos y aún en los tiempos de dificultad, como lo hicieron Pablo y Sila en la cárcel. Hechos 16:25, pero a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos son sacrificios de alabanza. Sacrificio de alabanza en las buenas, pero especialmente en tiempo de dificultad, persecución, es un acto demostrativo de la lealtad, fidelidad y confianza total a Dios. Muchos mártires murieron así. En el Coliseo mataban, y el rey veía que alababa a Dios, estaban todos sonrientes, cantando, y no podían entender. Una pregunta, ¿cuándo vos alabás? ¿En dónde alabás? ¿Cuántas veces ofreciste sacrificio de alabanza en tiempo de dificultad, de enfermedad, persecución o dificultad económica? Ahora estamos padeciendo pandemia, encerrados. Mire que mucha coincidencia con el Pentecostés hace 2000 años. Sacrificio de anunciar el Evangelio. Primera de Pedro 2:9 leemos más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por el pacto de Jesucristo,
por la fe en Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Sacrificio de anunciar las virtudes de Dios. Por más que no quieras hacer, si vos tenés la ley del Espíritu que da gratitud y amor al Señor Jesucristo, vas a hacer ese sacrificio, ¿verdad? Sacrificio de anunciar la virtud de Dios, sus proezas de amor por nosotros, virtud de enviar a su Hijo Jesús para nuestra salvación por fe en Él y todos los beneficios que disfrutamos por fe. Que estamos en las tinieblas y ahora estamos a la luz admirable. Usar la lengua como de fuego con todo el fervor y ardor para predicar. Es decir, predicar y dar testimonio con denuedo, como hacían los apóstoles y los primeros cristianos. Una pregunta, ¿qué haces con tu lengua? ¿Anuncias las virtudes de Jesús que te salvó y te hizo sacerdotes? Sacrificio de ofrendar a los convertidos. Mire qué hermoso sacrificio tenemos que dar. Romanos 15:15 en NBI dice así. Nueva versión internacional, para ser ministro, o sea que nosotros, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Impresionante el sacrificio y la ofrenda. Hay muchas ofrendas, sacrificios que nosotros podemos hacer y dar a Dios, pero la mejor ofrenda, el mejor sacrificio es ofrendar a Dios a nuevas criaturas en Cristo Jesús, personas que son salvadas y convertidas a Jesús por nuestra predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Hay algo mejor que podamos ofrendar a Dios? Y acá otra pregunta, ¿cuántas personas presentaste como ofrenda a Dios? Sacrificio de ofrenda a los que viven por Dios. Ofrendar sacrificio de ayuda al prójimo, Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es decir, hacer el bien y compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Primera de Juan y Santiago dice así, Juan 3, 17, 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Santiago 2, 15, 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El que tiene la ley del Espíritu en su corazón, obedece por amor a Dios, a Jesús, y por extensión, ama al prójimo. Si Jesús nos salvó de la muerte eterna cuando nosotros teníamos la necesidad urgente de la salvación y nos dio su vida en la cruz por mí, por vos, por mí, ¿cómo yo, salvo por Él, eterno heredero del reino, no voy a compartir algo de lo material que el Señor me dio? La Biblia dice que debemos dar y también dice que es más bendito dar que recibir. Y acá nos podemos preguntarnos, vos como sacerdote del Rey, ¿llevas a cabo el sacrificio de la ayuda a los necesitados? ¿O eres más bien del que te gusta recibir? ¿Eres generoso al dar? Sacrificio agradable a Dios. Como vieron, conclusión, renovación total por la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sorprendió a los mismos apóstoles. Dio más de lo que ellos estaban esperando. Sorprende para bien.
Conclusión, en el Pentecostés la venida del Espíritu Santo ocurrió cuando no había iglesia y los apóstoles y creyentes estaban sentados, encerrados, como hoy, sin actividad. El contexto era realmente sombrío, padecían persecuciones por los judíos, sin Jesús en quien pudiese confiar, sin templo. Según la carne, todo hacía presagiar la desaparición del cristianismo mismo. Pero los apóstoles y creyentes hicieron algo muy importante. No se dispersaron, no se escaparon de Jerusalén, se quedaron en casa, obedecieron a Jesús orando juntos y unánime y esperando la venida del Espíritu Santo 9 días. Mire que ahora tenemos 9 días de encierro total. Por 9 días seguidos estuvieron encerrados, orando, esperando la venida del Espíritu Santo, y en el 10º día fueron llenos del Espíritu como nunca en la historia para ser testigos de Jesucristo y dar testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Cambió la iglesia, cambió el sacerdocio, cambió el pueblo, cambió la manera de ministrar. Cambió la vida de ellos, cambió la iglesia, cambió el mundo, nos cambió a nosotros. Y con la venida del Espíritu Santo, como decíamos, la renovación fue total. Ellos fueron construidos como el nuevo templo con Cristo a la cabeza, nuevos sacerdotes con sacrificios espirituales, nuevos víctimas de sacrificio, pero no sacrificio muerto que era consumido por el fuego de Dios, sino sacrificio vivo, santo, agradable, haciendo morir las obras de la carne, dando sacrificio de la alabanza, sacrificio de anunciar las virtudes de Jesucristo, sacrificio de ayuda al necesario, todo con gratitud y amor. Fueron en el día de la ofrenda de las primicias de las cosechas, y en ese día fueron las primicias de Jesucristo. Y en el día que el pueblo de Israel recibió la ley por Moisés en el monte Sinaí, ellos en el monte Sión, en Jerusalén, recibieron la ley del Espíritu. En el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen sobre Jesucristo. La tradición hebrea dice que en Sinaí Dios dio la ley en Moisés en 70 lenguas. ¿Será casualidad? Por eso uno puede pensar que quizás eran 70 los que estaban reunidos. Solo se me ocurre que podría ser así también. Es decir, que en el Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, donde ellos estaban, fue el epicentro de la propagación, no del virus, sino de las buenas nuevas de salvación y vida abundante. Aprovechando este tiempo de encierro, ¿por qué no haces lo mismo en casa, vos con tu familia? Para que seas sorprendido de la mejor manera como solo el Espíritu Santo te puede hacer. ¿Podemos decir amén? Oremos. Dios Padre, toda la gloria y honra es tuya, Señor. Te damos las gracias por tus palabras. Señor, hoy vimos la importancia del Pentecostés. Vimos que la situación de los apóstoles, como muchos de nosotros, no era mejor. Solo contaba con la palabra de Jesús y sin embargo no se escaparon de Jerusalén, estuvieron juntos y unánime orando a la espera del Espíritu Santo, y el 10º día, en el día del Pentecostés, llegó el Espíritu Santo con poder, llenando la casa, y todo lo hizo nuevo en espíritu, inaugurando una nueva era, nueva ley, la ley del Espíritu, nuevo pueblo, nuevo templo, nuevos sacerdotes, nuevos sacrificios vivos, santos, agradables, de buenas obras de alabanza, de anunciar el Evangelio y dar testimonio de Jesucristo, y así ofrendarte a los convertidos como nueva ofrenda de la primicia de cosecha de la persona a la obra de Jesucristo. Dios Padre, que en este Pentecostés no sea como los otros tantos que han pasado. Señor, dame la fe para obedecerte, para orar y esperar el Espíritu Santo que tanto anhelamos. Señor, que tu Espíritu Santo llene mi casa como el viento, y que lengua como de fuego repose en mí para ser renovado y vivir en la ley del Espíritu y contagiar la vida en Jesucristo. Ser bendito y de bendición para tu gloria. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.